Bienvenidos a la clase de evangelismo, parte 3. Que Dios les bendiga, pues a todos los que en este momento están viendo este video, pues la importancia del evangelismo tiene un peso en toda la iglesia cristiana en el mundo entero. Pues fue Jesucristo quien nos dio la orden, ¿sí? Fue Jesucristo aquel que dio el ejemplo. Y fue Jesucristo aquel que verdaderamente murió por nuestros pecados para que se lleve ese mensaje a toda la humanidad. Así que en esta clase de evangelismo 3 vamos a observar todos esos aspectos. Así que esta clase tiene como objetivo a que usted pueda ser motivado, ¿sí?, a través de la palabra de Dios, para que también pueda llevar el evangelio a muchas personas. Que Dios les bendiga, bienvenidos. Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Verso 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bien, Jesucristo nos da una orden y Él nos dice: id por todo el mundo. Cuando nos da ese mandato, ¿sí?, esa orden que nos dice vayan, ¿sí?, nos está dando una orden imperativa, nos está dando una orden a que vayamos y cumplamos con esa orden. ¿Cuál es la orden? ¿Sí? De ir por todo el mundo y prediquemos el evangelio. ¿Qué significa predicar? Predicar significa anunciar, proclamar, declarar. ¿Qué debemos declarar? El evangelio. ¿Qué es el evangelio? La palabra evangelio viene de dos voces griegas, angelo, que significa nuevo mensaje, o buenas noticias, o buenas nuevas. Entonces, el mensaje de salvación se transmite a la humanidad a través de los predicadores, de los anunciadores, ¿sí? Una cosa bien importante que nosotros tenemos que entender, que hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor. Entonces, nosotros somos los emisores que entregamos el mensaje y hay gente que va a escuchar. Así que, ¿quiénes son los que van a escuchar? Dice que predicaremos el evangelio a toda criatura. Debemos ir a todo el mundo. ¿Quién es todo el mundo? Todas las personas que están aquí sobre esta tierra. Así que vamos a leer y específicamente, ¿sí?, a quiénes va dirigido el evangelio. A todo aquel que quiere escuchar la palabra de Dios y quiere creer en Jesucristo. Vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 15, ¿sí?, versículo 20. Dijo Pablo así: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. El evangelio debe de predicarse a toda criatura, en todo el mundo. Pero observen lo que dice Pablo, el verso 20. Me esforcé en predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado. Así que la importancia de nosotros predicar el evangelio es llevar el anuncio de la salvación, el mensaje a toda persona y especialmente a aquellos que no se les ha anunciado el evangelio. Para no edificar sobre un fundamento ajeno, porque usted no sabe cómo habrá predicado otra persona en aquella criatura, en aquella humanidad que usted le quiere predicar, pero ya ha escuchado el evangelio. Usted no sabe cuál es su plataforma, no sabe cuál es su base, no sabe sobre qué va usted a edificar, si va a edificar sobre roca o va a edificar sobre arena, o va a edificar sobre madera. Entonces, imagínese que ellos tengan bases de madera. Usted se va a edificar sobre roca, va a edificar una edificación
de concreto, entonces la casa se le puede caer. Usted tiene que observar que la persona que vaya a predicar el evangelio, a quien usted va a predicar el evangelio, tiene que ser una persona que no haya escuchado el evangelio para que usted pueda edificar sobre una buena base. Jesucristo nos envió a predicar el evangelio a toda criatura. Pero también observemos en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 18, de qué manera podemos ir a predicar. No solamente con palabras, sino también con hechos. Vamos a ver. Lucas, capítulo 4, verso 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, o sea, evangelio, a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Verso 19, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, el Señor Jesucristo no solamente quiere que nosotros vayamos a dar palabras, ¿sí? Propias, sino dar palabras por el Espíritu Santo, que sea la palabra de Dios en ellos. Y nos dice que debemos ir con la unción del Espíritu Santo. Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿sí? Por cuanto me ha ungido, ¿sí? Para dar buenas nuevas, para anunciar buenas noticias. ¿A quiénes? A los ciegos, a los quebrantados, a los que están cautivos, ¿sí? Para darles libertad, para darles la seguridad, darles la felicidad, darles óleo de alegría, ¿sí? En lugar de luto. Entonces el Señor Jesucristo quiere que vayamos con poder, con autoridad, que sea el Espíritu Santo hablando en aquellas vidas, amados hermanos. Así que el Evangelio, ¿sí? El Señor Jesucristo nos ha enviado a predicar. Pablo nos enseña a predicar donde no se ha predicado. Y Jesucristo, sí, a través del libro de Isaías, nos enseña que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Hay que predicar con poder, hay que predicar con unción. ¿Quién puso el ejemplo de predicación? Abra el libro de Marcos, capítulo 1. Quien puso el ejemplo de anunciar las buenas noticias fue el mismo Señor Jesucristo. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Cómo se predica? Se predica, sí, acerca del evangelio del reino de Dios. ¿Qué es lo que estamos predicando? El evangelio del reino. Y diciendo, verso 15, Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Para que la persona pueda venir a Cristo, es necesario que nosotros podamos entender de que esta persona se ha arrepentido. Dice: el reino de Dios se ha acercado. ¿Sí? El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Así predicó Jesucristo el reino de Dios. Ya les dijo a la gente, les dijo a la persona hace 2000 años. El tiempo se cumplió. Ya todo está escrito. Ya se dijo, ¿sí? Ahora lo que tienen que hacer es arrepentirse, porque el reino de Dios se ha acercado. A través de Jesucristo el reino de Dios se acercó a la humanidad para salvación, para que las personas salgan de la pobreza a la riqueza espiritual, para que las personas salgan de la escasez a la bendición espiritual, para que la persona salga de la maldición a la bendición, para que la persona salga de la enfermedad a la sanidad. Entonces, esas son las buenas noticias de bendición, para que haya libertad, para que haya sanidad, para que haya apertura de las puertas de las cárceles. Así que el Señor Jesucristo les dijo a la humanidad: el tiempo se cumplió, el reino de Dios se acercó, ¿sí? Pues ahora ustedes lo que tienen que hacer es arrepentirse y crean en el evangelio. Hay que arrepentirnos y creer el evangelio.
Y por último, quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 17. Vamos a leer el verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que nos arrepintamos para poder creer en el Evangelio, que ya Dios perdonó el tiempo de la ignorancia, ya dejó pasar el tiempo pasado, el tiempo de la ignorancia, el tiempo del desconocimiento, ya Dios lo dejó pasar por alto. Ahora Dios manda en todo lugar y a todas las personas manda que nos arrepintamos. Creamos en el Evangelio. Ese es el medio de salvación que Dios nos ha dado. No nos ha dado salvación Dios a través de cuentos, fábulas, películas, no. Dios nos ha dado, sí, la capacidad al ser humano de anunciar las buenas noticias. Este privilegio no lo tienen los animales, no lo tienen los ángeles. Este privilegio de predicar el Evangelio solamente lo tienen los cristianos, los discípulos del Señor Jesucristo, porque Jesucristo le dijo a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Amén, hermano. Y también, por último, nos dice en el libro de Mateo, capítulo 28, sí, Mateo, capítulo 28, versículo 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor desea que nosotros no solamente prediquemos el Evangelio, sino que observemos que aquellas personas que se les ha predicado el Evangelio sean discípulos del Rey de Reyes. Esta ha sido la clase número 3 de evangelismo. Espero pues que ustedes se unan a esta campaña de aprendizaje, ¿sí? Estamos enseñando vía online para que ustedes pues puedan desarrollar las clases. Las tareas que ustedes tienen que realizar son 3. Miren, son sencillas. La primera es que usted tiene que tomar apunte de los textos bíblicos. Todos los textos bíblicos que en este video se han pronunciado, usted escríbalos a mano en una libretita. Esa libretita le va a ayudar a servir para que usted pueda repasarlos, para que usted pueda memorizarlos y usted pueda compartirlos también. Los textos son bíblicos, de la palabra de Dios, ¿verdad? Y también eso no solamente que usted va a escribir la cita bíblica, sino que va a escribir todo el texto, todo el párrafo que se lee. Bien, la segunda tarea es realizar un pequeño bosquejo de la enseñanza, de la clase número 1, de la clase número 2, de la clase número 3. En esta clase usted va a hacer un bosquejo con introducción. Usted va a poner los textos bíblicos, va a poner el cuerpo, ¿sí? El pasaje, ¿sí? De qué se trató esta enseñanza, y por último va a poner una conclusión. ¿En qué concluye? Ponga una recapitulación de todo lo que usted ha escuchado, y por último pone una aplicación. ¿Cómo podemos sacarle provecho a esta enseñanza y hacia dónde va dirigido la enseñanza, ¿verdad? Va dirigido a las personas, a todas las personas, a todos los seres humanos que todavía no han escuchado a Jesucristo como Señor y Salvador. Bien, me voy a despedir con una palabra de oración, pero quiero decirle que la tercera tarea de todas las tareas, ¿verdad?, es predicar el Evangelio a 3 personas, ¿sí?, durante la semana. Así que usted me envía por WhatsApp, a mi WhatsApp me envía los capturas de las personas con las que usted ha evangelizado. Usted tiene que evangelizar personalmente. Hay unos que predican por WhatsApp por cuestiones de salubridad actual, pero es importante también que usted me envíe los capturas de las personas con quien usted ha hablado. Hágale videollamada y bueno, pues también así se predica. Bueno.
Que Dios les bendiga. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, gracias, Señor. Dale entendimiento, sabiduría a todos aquellos que han escuchado este mensaje. Y de la misma forma, Señor, Padre de la gloria, dale la capacidad de predicar, Señor. Gracias, Señor, que ellos puedan memorizar todos los textos bíblicos y que tú les des sabiduría y entendimiento, Padre. Y aquellas personas que van a escuchar el Evangelio a través de mis hermanos, Señor, también, Padre, que puedan ser, Señor, tocados por tu Espíritu Santo desde ya, Señor, te los ponemos en tus manos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Esta es la tercera clase de evangelismo y esperamos pues que nos acompañen en la próxima clase. Mi número de WhatsApp es, anota el código de Ecuador, 09 39 23 43 17. Si hay algo que usted no escuchó bien, pues puede repetir el video para que pueda, tener bien claro acerca de esta enseñanza. Que Dios le bendiga.